Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy vamos a compartir un tema con ustedes. De hecho, originalmente el tema se iba a llamar obediencia a la palabra, pero solo le cambiamos ahí el título, le pusimos, no sé si va a aparecer por aquí en la pantalla, si no, anote por ahí, castigo y misericordia. Alguien va a decir, ¿cuál de estas dos palabras le gusta más a usted? ¿Castigo o misericordia? Bueno, castigo y misericordia. Y quiero que me acompañe, por favor, en el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, la versión Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Jonás, y hemos aprendido muchas lecciones, ¿verdad? Y siempre recordamos a Jonás a través de aquella historia del gran pez que se lo tragó, ¿verdad? Y yo creo que muchos que estuvimos desde pequeños en la iglesia podemos recordar muy bien esta historia. Pero este libro realmente nos deja a nosotros muchas lecciones para la vida y sobre todo para el ministerio. De hecho, fíjense que cuando se habla en el tema de misiones, siempre se reconoce que Jonás fue uno de los primeros, diríamos, misioneros de Dios, ¿verdad? Por la labor que él fue a hacer a otra cultura, a otro país, salió de su lugar para ir a predicar. Pero hay algunas lecciones que nos deja. Quisiera pedirle a mis hermanos que proyecten ahí la siguiente diapositiva, así para que ustedes lo puedan ver ahí nada más. Nos habla, por ejemplo, de estas palabritas: salvación. Nos habla acerca de obediencia. Yo creo que ese es el mensaje principal que se ha extraído del libro de Jonás. El tema más bien de la desobediencia de un hombre, ¿verdad? Pero es un tema al final de obediencia. Es un libro donde podemos encontrar nosotros el propósito de Dios. Y vamos a estudiar hoy un poco acerca de eso. Vamos a ver un poco de esto. Y vemos también ahí impregnado lo que es el carácter de Dios. Son cosas que nosotros podemos aprender en este libro de Jonás. De hecho, es muy interesante que Jesús, en Mateo 12, no lo vamos a leer por tiempo, pero en Mateo 12, él hace alusión a Jonás y habla de él acerca de cómo Jonás era una figura de lo que iba a ocurrir con Cristo Jesús, ¿verdad? Que él iba a descender al sepulcro. Y también es muy interesante que en ese capítulo 12 menciona a los de Nínive como un ejemplo de arrepentimiento, ¿verdad? Y se los dice así claro y directo a los fariseos. Pero hoy no vamos a hablar de fariseos, hoy vamos a hablar de castigo y misericordia. Entonces, para ir estudiando un poquito este tema, no quiero detenerme mucho, quiero ir avanzando rápido. Entonces vamos a ver algunos puntos y vamos a ver algunos personajes, a los personajes principales de esta historia del libro de Jonás. Y vamos a hablar, en la siguiente diapositiva nos aparece de la primera persona, el que envía. El que envía. Vamos a hablar acerca de quién es el que envía a Jonás. Y aquí la respuesta es muy obvia. ¿Quién envió a Jonás? Fue Dios, fue nuestro Dios, santo, justo y misericordioso. Y en esta historia podemos ver nosotros esos atributos de Dios. Y cuando pensamos nosotros en Dios y en sus atributos y quién es Dios, yo creo que de verdad podríamos hablar durante mucho tiempo. De hecho, desde el tiempo que está la iglesia en la tierra se ha hablado de Dios y hemos tratado de conocer más de Dios. Y dice la palabra del Señor, son insondables los conocimientos de Dios. Al final nosotros no podemos llegar a conocer a Dios, pero entendemos muchos principios acerca de Dios. Por ejemplo, 1 Juan 4:8 nos recuerda que Dios es amor, ¿verdad? Y usted lo sabe, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que Dios es amor?
Y eso es una verdad que está en la palabra del Señor. Pero también Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos saben que Dios es fuego consumidor? Es decir, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y Dios, nosotros podemos ver en Él, por ejemplo, hablamos aquí de su santidad. ¿Qué significa la santidad de Dios? La santidad de Dios significa que Dios no admite el pecado. Dios es un Dios tan santo, tan puro, que en su presencia no puede haber pecado. Una persona que se acerque envuelta en pecado no puede acercarse a Dios. Por eso fue necesario que el Señor enviara a alguien que limpiara al hombre de sus pecados. Y la sangre de Jesucristo es la única que puede limpiar de pecados para que el hombre pueda acercarse a Dios. En su santidad no puede alguien acercarse a Dios estando en pecado. El pecado es el impedimento. Dios se lo dijo a Israel: el pecado ha puesto división entre ustedes y yo. Esa es la santidad de Dios. Pero también podemos hablar de su justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Bueno, ese también es un tema muy profundo, pero solo hagamos alusión a esto. La justicia de Dios es la que da el pago merecido por el pecado. Y de hecho, la más grande manifestación de la justicia de Dios, donde nosotros podemos ver la justicia de Dios, es en ese mismo lugar donde se pudo ver la misericordia de Dios en su máxima expresión. Fue en el sacrificio de Cristo. Porque en el sacrificio de Cristo, Dios estaba ejecutando su justicia, poniendo sobre el Señor todos nuestros pecados, y todo el castigo que nos correspondía a nosotros vino sobre Jesucristo. Ahí fueron pagados nuestros pecados. Y por eso ahí se cumplió la justicia de Dios. Dios es un Dios que no admite el pecado, y es un Dios que también da su paga al pecado. La bendición que tenemos nosotros es que esa paga ya fue dada, ya fue hecha en Cristo Jesús. Y también podemos hablar de su misericordia. Y la misericordia de Dios es aquel atributo de Dios, es aquel favor de Dios que se extiende al pecador, a aquel que no tiene esperanza, a aquel que no puede hacer nada por sí mismo, a aquel que está completamente perdido, a aquel que está tan perdido que ni siquiera sabe que está perdido. Y Dios extiende su misericordia porque sabe que a este hombre, esta mujer necesitan salvación, aunque ellos no lo reconozcan y aunque no anden pidiendo: yo necesito un salvador. Tal vez mucha gente dirá: yo me siento bien como estoy disfrutando la vida, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo puedo hacer lo que quiera. Pero esta persona que está pensando así necesita salvación, y Dios lo sabe, y por eso Dios extiende su misericordia hacia estas personas. Y fue exactamente lo que experimentaron los habitantes de Nínive, porque Dios envía a Jonás a dar una advertencia a aquella gente de la condición en que estaban viviendo. Y esa condición en la que estaban viviendo, aunque ellos no sabían, esa condición iba a traer un castigo terrible a ellos. Iban a ser destruidos, según lo que Dios decía, según lo que Dios le dijo a Jonás. Pero el hecho de que Dios haya enviado un mensajero, haya dispuesto a enviar un mensajero antes de ejecutar su castigo, es una muestra de la misericordia de Dios para con aquella nación. La misericordia de Dios, entonces, es ese favor que Dios extiende para salvar a los pecadores, para ofrecer esa salvación a los pecadores. Y obviamente Dios no admite, Dios no aprueba la conducta pecaminosa, porque a veces confundimos esto también. Decimos: como Dios es un Dios misericordioso y bueno, entonces Él nos recibe tal y como estamos. Bueno, sí y no. O sea, debemos entender que Dios, efectivamente, Cristo murió por nosotros cuando aún estábamos en pecados, pero lo hizo para limpiarnos de ese pecado. Es decir, Dios no nos admite a nosotros y nos deja así como estábamos. Dios nos limpia y Dios nos purifica y Dios nos transforma para que nosotros podamos estar en su presencia. Esa es la misericordia de Dios. Yo quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. Y miren, aquí hay algo muy importante con respecto a la misericordia de Dios, que yo creo que muchos de nosotros a veces nos cuesta entender.
Dios, vea lo que dice ahí, Dios no desea la destrucción de las personas. Porque a veces nosotros somos muy dados a pensar que Dios está solamente esperando el momento para castigar a las personas y para destruir a los que nos hacen mal a nosotros. Y a veces pensamos que como que Dios toma bandos, ¿verdad? Y entonces cuando alguien me hace algo a mí, estoy hablando de mí, cuando Dios me hace algo, cuando alguien me hace algo, entonces yo espero que Dios actúe a mi favor y que castigue a aquel que actúe en contra mía y que lo aplaste y que lo deshaga, ¿verdad? Y como que esa era la idea que tenían muchos judíos en aquel tiempo. Pastor César predicaba este fin de semana acerca del hermano, el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Y cómo se molestaba él. Se molestó él porque porque el padre trató con misericordia y gracia al hijo que se había ido y estaba molesto. Pero muchas veces nosotros somos así con aquellos que nosotros decimos, es que ese es un gran pecador. Pero quiero que me acompañe a 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4, la Reina Valera 60, mire lo que dice este pasaje, hablando de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿Cuántos? Todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios. Y por eso Él envía su palabra para llamar a aquellos que están perdidos. Mire, acompáñenme a esta otra escritura en Ezequiel 33:11. Dios da esta palabra y mire, de verdad, aquí yo creo que debemos ponerle una especial atención porque son palabras de Dios. Dice, diles, vivo yo. ¿Dice quién? Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vea cuál es el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Él no quiere que ningún hombre perezca, a Él no le agrada. El Señor no espera el momento en que el hombre sea destruido a causa del pecado. Más bien Él quiere que todos se salven, que todos se arrepientan, que todos le busquen a Él. Ese es el anhelo en el corazón de Dios. Yo me ponía a pensar en esto cuando estudiaba este tema. Me ponía a pensar en las ciudades, por ejemplo, de Sodoma y de Gomorra. Que Dios determinó que iba a haber un castigo. Y de alguna manera yo me imaginaba que el castigo que iba a venir sobre la ciudad de Nínive era similar al de Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuál era la diferencia? Yo creo en su omnisciencia. Dios sabía cuál iba a ser la reacción de la gente en Nínive. Dios sabía que ellos se iban a arrepentir y por eso Dios hizo lo que hizo para enviar un mensajero y llevar esa advertencia, porque vemos nosotros que en la Biblia no aparece una advertencia para Sodoma y Gomorra, pero que tal vez seguramente, creo yo, en la omnisciencia de Dios, sabía que aquellos no se iban a arrepentir. De hecho, cuando Abraham le dijo a Dios, si hubiera un justo, ¿destruirías la ciudad? Y Dios le dijo no, pero Dios sabía que no había. La misericordia de Dios hizo que aquellos que estaban en aquel lugar pudieran escuchar esa advertencia. Dios advirtió a Adán acerca de las consecuencias del pecado. Desde el principio, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán? El día que comas de este fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Muriendo morirás, ¿verdad, hermano Naito? La advertencia de Dios siempre a tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Cristo y encuentren vida eterna. Y no que vayan al castigo que el pecado trae para la humanidad. Castigo que nosotros merecíamos, pero que por la gracia del Señor nosotros fuimos librados y ahora lo que tenemos es vida eterna y una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¿Cuánto les dan gracias al Señor por eso? Pero así es el amor de Dios.
Ahora, el Dios que envió a Jonás a predicar a aquellos hombres en Nínive, es el mismo Dios que está enviando a su iglesia. Es el mismo Dios que nos envía hoy a buscar a aquellos que están perdidos, a aquellos que no conocen a Cristo. Es el mismo Dios que nos invita a nosotros a que los miremos con ojos de misericordia y que no tengamos una actitud nosotros como de jueces señalando el pecado de otros, sino mostrando siempre el amor de Dios. Es el Dios que nosotros tenemos, es el mismo Dios de Jonás, es nuestro Dios y Él no ha cambiado. Y cuando yo pensaba en esto, que Dios sabía que en aquel lugar iba a haber arrepentimiento y por eso Dios envió a Jonás a aquella ciudad a predicar, yo me pongo a pensar, ¿por qué es que Dios todavía está impulsando a la iglesia? ¿Por qué el Señor todavía nos está diciendo a nosotros que todavía debemos predicar, que debemos predicar en Quetzaltenango, que debemos predicar a nuestros amigos, que debemos dar testimonio de Cristo Jesús? ¿Por qué es que Dios lo está haciendo en este tiempo todavía? Le voy a decir por qué. Porque Dios sabe que ahí hay mucha gente que solo está esperando ese llamado y que va a responder a ese llamado y que va a venir a los pies de Cristo y va a encontrar vida eterna y salvación en Jesús. Dios sabe que ahí están y Dios sabe que los que van a llevar ese mensaje somos nosotros. Si ya no hubiera nadie para salvar, ¿qué sentido tendría? Pero Dios sabe que hay mucha gente que está solo esperando. Así como aquellos de Nínive solamente escucharon una sencilla palabra de advertencia y se arrepintieron, así hay mucha gente acá. Nosotros no sabemos quiénes son y nosotros pensamos tal vez que nos van a decir que no, tal vez pensamos que se van a burlar de nosotros y no sabemos que ellos solo están esperando recibir esa palabra para decir: sí, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. El mensaje está siendo predicado todavía, porque todavía hay muchas almas que salvar y están ahí esperando escuchar ese mensaje. Y miren, aunque el mensaje de Jonás, el mensaje que él iba predicando era un mensaje que aparentemente era de juicio, de castigo, porque su mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era su mensaje, aparentemente un mensaje de juicio. Pero oiga bien, impulsado por el amor de Dios, impulsado por la misericordia de Dios. Y ese debe ser el impulso que nosotros tenemos en este tiempo. Necesitamos movernos y necesitamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Bueno, ya hablamos del primer personaje, Dios, el que envía el mensaje. Ahora pasemos al siguiente personaje. La siguiente diapositiva. Hablemos un poco del mensajero. Hablemos de Jonás. Jonás, un profeta en Israel. Un profeta que había nacido dentro del pueblo que Dios había escogido para que fuera su representante, su pueblo. Un pueblo especial. Y Jonás era parte de ese pueblo. Y eso nos da una lección a nosotros. Mire lo que dice ahí: Dios llama a sus representantes de en medio de su pueblo. ¿Sabe quién va a representar a Dios en la ciudad en este tiempo? ¿Sabe quién está representando a Dios en el mundo en este tiempo? ¿Sabe quiénes están representando a Dios? Nosotros, su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de Cristo, si lo quiere ver así. Y aunque tal vez muchos de nosotros podemos decir: es que hay tanta imperfección en nosotros, es que estamos en proceso de transformación y Dios sigue obrando en nosotros, pero nosotros somos los representantes, porque somos el pueblo de Dios, porque Dios va a llamar de entre su pueblo a aquellos que le van a representar. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Reina Valera 60 es la versión que leo. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo dice: nosotros hablamos en representación de Cristo. Somos representantes de Cristo. Y cuando nosotros llevamos las buenas nuevas del evangelio, y cuando nosotros vamos e invitamos a alguien para que se acerque a Cristo, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos hablando en nombre del Señor. Estamos hablando la palabra de Dios. Usted quiere llevar un mensaje de Dios.
Siempre escuchamos cuando se oye una palabra profética, ¿verdad? Así dice el Señor, y Pastor César hablaba el otro día del cuidado que debemos tener cuando decimos así dice el Señor. Pero fíjese que cada vez que nosotros invitamos a alguien a que venga a los pies de Cristo, nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Estamos diciendo como así dice el Señor. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. O como lo hacemos aquí, de verdad más fácil lo ponemos nosotros acá en la iglesia. Solo con invitar a una persona que venga, que escuche el evangelio, estamos actuando en nombre de Cristo, como representantes de Dios. Así que nosotros somos los que debemos hacer esta obra. Mire esta diapositiva, la siguiente diapositiva. Entonces, hablamos de Jonás, pero mire, fíjese que Dios conoce a los que envía. Y yo me ponía a pensar en esto. ¿Será que Dios sabía cuál iba a ser la reacción de Jonás? ¿Será que Dios lo sabía? Yo creo que sí lo sabía. Porque Dios conocía a Jonás. Dios conocía los defectos de Jonás. Dios sabía de sus virtudes. Dios sabía lo que había puesto en Jonás. Pero también sabía de sus defectos. Sabía de su corazón. Sabía cuáles eran las intenciones de Jonás. Y Dios sabía que él iba a decir no y sabía que iba a agarrar para otro lado. Y estoy seguro que Dios, cuando vio la reacción de Jonás, no se quedó así como sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero yo esperaba que Jonás se fuera para allá. No, si Dios esperaba que Jonás se fuera para allá, pero Dios sabía que se iba a ir para el otro lado. Porque Dios conoce el corazón de aquellos que envía. Y yo me ponía a pensar en esto. Creo que Dios, conociendo esos sentimientos, esas emociones, esas fallas del carácter de Jonás, Dios las conocía y justamente por esas lo escogió a él. Y justamente por eso fue que Dios no dijo, bueno, como Jonás me desobedeció y se fue a otro lado, voy a levantar a otro. Porque ¿qué hubiera pasado con Jonás si Dios hubiera levantado a otro para ir a predicar a Nínive? Se salva a Nínive, se arrepienten, van con un mensaje, el respaldo del Espíritu Santo, se cumple la obra en Nínive. Pero ¿qué hubiera pasado con Jonás? ¿Sabe qué hubiera pasado con Jonás? Se hubiera quedado igual que como estaba, o peor. Sabiendo que había desobedecido a Dios, sabiendo que no había hecho lo que Dios le había dicho claramente que tenía que hacer. ¿Cómo se hubiera quedado Jonás? Pero creo que Dios, conociendo a aquel al que estaba enviando, también se tomó el tiempo de trabajar, no solo para Nínive, sino también para Jonás. Y en ese proceso Jonás fue transformado, y en ese proceso Jonás tuvo que aprender, y en ese proceso Jonás cumplió la obra que tenía que hacer. En ese proceso Jonás vio la mano de Dios sobre su vida. Y después conocemos la historia que él se enojó y todo lo que usted quiera, pero yo estoy seguro que Dios trabajó también en el corazón de Jonás. De la misma manera creo que Dios trabaja con nosotros. Y cuando se predican estos temas de evangelismo, muchas veces no son aquellos temas donde uno dice gloria a Dios, ¿verdad? Y escuchamos aménes a cada rato. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. En este tema del evangelismo, y cuando Dios nos manda a hacer esto, muchas veces nosotros tenemos una gran serie de excusas y nos sentimos mal y que decimos nosotros no puedo hacerlo, no soy digno, la gente me conoce, yo no voy a poder, mejor que vaya otro. Pero algo que debemos entender nosotros es que en este llamado de Dios para cada uno de nosotros, Dios también está obrando en nosotros. Y Dios también está perfeccionando a su iglesia. Cuando la iglesia empezamos a tomar nuestro lugar y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a crecer y vamos a ser perfeccionados en Cristo Jesús. Es que debemos entender que Dios tiene un propósito en todo. El propósito de Dios va mucho más allá de hacer crecer una iglesia. El propósito de Dios va mucho más allá de pensar en una religión. Son ideas humanas. El propósito de Dios consiste en transformar a unos, transformar a otros.
En todo lo que Dios hace, Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito para nosotros en este tiempo. Yo de verdad les invito para que nos dispongamos nuestro corazón para hacer lo que Dios está pidiéndonos que hagamos, que Dios nos está mandando a hacer. Y vamos a ver cómo Dios obra en nosotros. Y vamos a ver maravillas de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y después vamos a dar testimonio también de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Dios nos está invitando a salir de la comodidad, porque Dios nos está invitando a hacer algo que tal vez no estamos acostumbrados o nos da pena hacer, pero cuando lo hagamos en el nombre del Señor, aún a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras deficiencias, Dios se va a glorificar en nuestra vida. Así que este es el segundo personaje, Jonás. Y vamos rápidamente al tercer personaje, son muchos. En la siguiente diapositiva encontramos nosotros los que debían recibir el mensaje, es decir, los habitantes de Nínive. Y Nínive era una ciudad muy importante. En aquel entonces era un lugar, era una ciudad que estaba ubicada en un punto estratégico. Y era una ciudad de mucho movimiento y era muy avanzada para su tiempo. Era la capital del reino en ese entonces, de Asiria. Y algo que llama mucho la atención es lo que dice Dios acerca de Nínive. Y quiero que ahora vayamos a Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí está la razón por la que Nínive iba a ser castigada. Porque venía ese castigo, porque era por la maldad que había en aquella ciudad. Y es muy interesante cómo cuando la sociedad empieza a avanzar y empieza a crecer, como que empiezan a aflorar más los pecados. Pensemos un momento, los países que en este tiempo se les llama países desarrollados, que dicen, los países del primer mundo. ¿Y cómo es que en esos países donde supuestamente hay tanto desarrollo, al mismo tiempo va tanta perversidad? ¿Cómo avanza la perversidad en esas grandes ciudades? Las ciudades aquellas que dicen, aquellas que nunca duermen, ¿verdad? Porque siempre hay actividades de noche, a medianoche. ¿Y qué actividades hay? ¿Cuáles son esas actividades que se dan a esas horas? Actividades pecaminosas. Mire la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con estas sociedades? ¿Qué pasa con nuestras sociedades cuando van creciendo? Y yo creo que le pasaba a Nínive, pasó en la antigüedad y pasa en este tiempo. Una sociedad perdida. Se altera el valor de las cosas. Para la gente en Nínive, la vida humana había perdido totalmente su valor. Dicen los historiadores que era gente muy cruel. Las personas se olvidan de Dios. Dígame si no, las ciudades más grandes de este tiempo se olvidan de Dios. Y tratando, como dice la misma palabra del Señor, haciéndose llamar sabios, se vuelven ignorantes porque alejan a Dios. Quieren exaltar el humanismo, el poder humano y darle rienda suelta a la naturaleza humana, dejando afuera a Dios. Se pierden de vista los valores y se buscan otros placeres. Dice la palabra del Señor que el ojo humano nunca se sacia. Y es que cuando la sociedad empieza a practicar ciertos pecados y siempre va a buscar más y más y más y más, y entonces la necesidad de experimentar con cosas nuevas viene y la posibilidad de experimentar con nuevos pecados está al orden del día. Y sobre todo en este tiempo nosotros podemos ver cuánto hay al alcance de las personas para desviarse del camino del Señor. Y como que cuando hay más recursos en estos lugares, como que también a la par de ese desarrollo económico, si usted quiere verlo así, como que viene siempre aquella cuestión del pecado.
Y se empiezan a extender y a extender más y más y más hasta el punto que llega a lo que dice la palabra del Señor. En Jonás, lo que acabamos de leer, que la maldad era tanta que ya había llegado al límite. Había subido, dijo el Señor, delante de mí. Y pensando un poco en esto, en esta sociedad, podemos decir nosotros, bueno, tal vez Jonás en algún momento pensaba, estos no tienen salvación, estos están muy perdidos, ¿para qué voy a ir a predicar allá? No hay salvación para ellos. Vea la siguiente diapositiva. Mire, solo unas décadas después, los asirios vinieron y tomaron el reino del norte, justamente de donde venía Jonás. Los llevaron cautivos. Algunos teólogos estudiosos dicen que su arrepentimiento no duró mucho. Es decir, si nosotros leemos el libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta que ellos se arrepintieron desde el rey y todos se arrepintieron. Pero parece, dicen los historiadores, que no les duró mucho, porque en el año 612 a.C., al final, Nínive fue destruida. Podría decir alguien, es que ya sabía que iba a ser así, ¿para qué predicarle a alguien que ya sé que va a decir que sí, tal vez por compromiso, pero después va a volver atrás? ¿Para qué ir a predicarle a alguien así? Y posiblemente esa era la mentalidad de Jonás, pero oiga bien, posiblemente también esa sea nuestra mentalidad muchas veces, que a veces pensamos, como decimos aquí, es que ya no se compone, ya lo voy a ver otra vez. Y sobre todo cuando vemos a alguien que viene con un patrón repetitivo, ¿verdad? Que quiere levantarse, pero cae y empieza a dar pasos y vuelve a caer. Y se quiere levantar y vuelve a dar pasos y vuelve a caer. Y no es cierto que muchas veces nosotros humanamente pensamos, ¿ya para qué? Y posiblemente esa sea una idea también en el corazón de Jonás. Y mire lo que dice esta diapositiva. Posiblemente, la siguiente diapositiva, posiblemente así los veamos nosotros. Posiblemente así los veía Jonás. Pero la pregunta que nos debe importar realmente es, ¿cómo los veía Dios? ¿Qué veía Dios en Nínive? ¿Qué era lo que él veía? Mire, acompáñeme a Jonás 4, 10 y 11. Y aquí nosotros encontramos la razón de todo. ¿Por qué Dios hizo todo lo que hizo? ¿Por qué el gran pez? ¿Por qué llamar a uno de sus profetas para llevar esa palabra a aquella ciudad? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué molestarse en esto? Porque humanamente tal vez alguien diría, para ellos no había esperanza. Pero mire lo que dice Jonás 4, 10 y 11. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. Dios le respondió a Jonás, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. ¿Cómo los veía Dios? ¿Sabe cómo los veía Dios? Con compasión. Y tal vez Jonás, en Jonás no cabía la idea de tener compasión de alguien más. Y yo cuando estaba leyendo y estudiando esto, me puse a pensar, ¿no será que de pronto tal vez Jonás se sentía muy bien sabiendo que él pertenecía al pueblo de Dios y que tal vez sí había persecución y tal vez sí estaban pasando momentos difíciles, pero también sabía que había promesas de Dios para su pueblo? Iban a pasar procesos, pero Dios había dado una promesa para el pueblo de Israel, el pueblo al cual pertenecía Jonás. Y tal vez él se sentía muy cómodo, así diciendo, bueno, nosotros estamos bien, ¿qué me importan los demás? Pero mire, Dios realmente nos sorprende a nosotros con la forma en que Él actúa y cómo Él deja todas las cosas para que nosotros tengamos bien claro el panorama. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, y también leo la traducción en lenguaje actual.
Mire, un poco la respuesta para Jonás. Si es que, la Biblia no lo dice, pero si es que él se sentía muy bien, así como que muy cómodo, siendo parte del pueblo de Dios, sin importarle los de Nínive, que era otra ciudad, que eran otro pueblo. Dios dice aquí, ustedes son un pueblo especial. Y qué bonito que le digan a uno es un pueblo especial, ¿verdad? ¿Cuántos aquí saben que son especiales? Amén, porque Dios está con nosotros. Somos pueblo de Dios. Le dice, ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ser el pueblo preferido de Dios? Bueno, ya. Pero vea lo que dice. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Aquí ya no dan ganas de aplaudir, ¿verdad? Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los libró de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Así de sencillo, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Mire, nosotros podemos hoy sentirnos muy bien así, gloria a Dios porque somos bendecidos, gloria a Dios porque estamos bien, ¿verdad? Podemos acercarnos al Señor con confianza, podemos llamarle Padre, podemos ver sus misericordias cada mañana sobre nosotros. Sabemos que cuando vamos por la calle, Él va con nosotros, sus bendiciones nos rodean, nos persiguen sus bendiciones, dice la palabra de Dios, sus misericordias nos alcanzan todos los días y podemos decir gracias, Señor, porque tenemos todo esto. Pero ¿sabe por qué lo tenemos? Mire, no es porque seamos muy especiales. Más bien, es solamente por el amor de Dios. Solo por el amor de Dios. No hay nada especial en nosotros. No hay nada que nosotros podamos decir, yo puedo ver con desprecio a los demás. Yo puedo sentirme más importante que aquellos que no conocen a Cristo. Miren, no podemos sentirnos más importantes que nadie. Sencillamente debemos darle gracias a Dios que nos amó y por ese amor de Dios es que nosotros estamos aquí. Y quiero que leamos este pensamiento que está aquí en la siguiente diapositiva. Jonás tal vez quería ser testigo de un castigo ejemplar. Tal vez él en su mente estaba esperando que viniera juicio contra Nínive y que viniera el castigo por el pecado que ellos estaban cometiendo. Pero en esta historia lo que debemos entender es que Dios quería mostrar misericordia. Jonás quería ser testigo de un castigo ejemplar, pero Dios quería mostrar su misericordia. Y yo creo que Dios quiere seguir mostrando su misericordia en este tiempo. Dios quiere seguir mostrando su misericordia en Quetzaltenango. Dios quiere seguir mostrando su misericordia en medio de la familia de cada uno de nosotros, en medio de su familia, con aquellos que tal vez le hicieron daño a usted en algún momento. Dios no quiere mostrar un castigo sobre ellos. El castigo vendrá a causa del pecado, pero lo que Dios quiere mostrar en este tiempo es misericordia. Por eso el tema, castigo y misericordia. Uno esperando que viniera un gran castigo de Dios. Dios esperando la oportunidad para mostrar una vez su misericordia. Y hoy nosotros debemos entender que Dios sigue siendo el mismo Dios misericordioso. ¿Y qué privilegio tenemos nosotros de participar de sus planes? Dios sigue siendo el mismo. Esa es mi conclusión. Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios santo que no admite el pecado. Y de hecho, el castigo del pecado sigue en pie. La paga del pecado es muerte. El mundo está perdido. Y la iglesia de Cristo es llamada ahora para llevar el mensaje al mundo. El mensaje de salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nos toca hacer. Y miren, debemos alinear nuestro corazón al corazón de Dios y hacer su voluntad y entender que si nosotros no hacemos esta labor, muchos van a seguir perdiéndose y muchos se están perdiendo.
Muchos están perdiendo día a día. Y en nuestras manos está el poder ir y llamarlos. Llamarlos, sencillamente llamarlos. Invitarlos a que se acerquen a Cristo. Esa es nuestra labor. Y mostrar la misericordia de Dios. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.